Bendecimos al Señor porque Dios es bueno y precioso para con todos y cada uno de nosotros. Le quiero invitar a que pueda ir conmigo al libro de los Hechos, el capítulo número 3, versículos del 1 en adelante. Hechos capítulo 3, pueda leer con nosotros. En la poderosa palabra del Señor dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Padre, pedimos que hoy tú nos ayudes, hables de una forma preciosa a nosotros. Gracias, Señor, porque estás obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones de una forma sobrenatural. Señor, gracias por ayudarnos, por fortalecernos, por llenar nuestras vidas de tu preciosa presencia y por permitirnos caminar hacia el plan y propósito que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos inmersos en esta historia de un cojo que recibe la vista, y bueno, más que recibe la vista, que puede caminar. Un cojo que se levanta para ir al templo a adorar al Señor y glorificar el nombre de Dios. Y hay detalles que es importante que podamos ver y encontrar. Dice y habla la Escritura de Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y una de las cosas que es interesante y que quiero que usted reflexione conmigo es con quiénes nosotros y cómo subimos y a dónde vamos. Mire que a veces es interesante que los que están cercanos a nosotros motivan o desmotivan los propósitos que nosotros tenemos. Cuando tú y yo hacemos propósitos, es importante también ver quiénes son los que están cercanos a nosotros, porque con facilidad vienen a veces personas a hacer que los propósitos que nosotros tenemos no continúen y no prosperen. Cuando has hecho el propósito de pronto de levantarte temprano y de pronto estás, no sé, duermes o o de pronto si estás con alguien que no gusta mucho de madrugar, de hacer eso, muchas veces el propósito dura un tiempo, pero a veces nos influencia a volver atrás. Cuando a veces hacemos propósito, digamos, de hacer ejercicio, entonces te levantas y convidas a alguien y te acompaña durante un tiempo, y después ya esa persona ya no quiere, y a veces los propósitos buenos que hicimos no continúan, no prosperan. Aquí es interesante cuando la historia dice que Pedro y Juan subían juntos al templo, subían juntos. Y esto nos habla de cosas que tenemos que prestarle atención y que debemos nosotros también aprender en esta historia. ¿A qué estamos subiendo juntos? ¿A dónde vamos juntos? Juntos habla de unidad en propósito, juntos habla de compañerismo, juntos nos habla también de esa camaradería, de ese apoyo que se puede brindar el uno al otro. Hemos hecho mención y relaciona la Biblia a varios momentos cuando dice: ay del solo, mejor son dos que uno, porque obtienen mejor paga de su trabajo, porque si el uno cae, el otro lo puede levantar, porque si el uno está solo en medio de la noche, calentarse es más difícil, pero si hay dos será mucho mejor. Juntos, Pedro y Juan están subiendo al templo en un propósito. Sí, están y van los dos
y están también haciendo como Jesús los ha instruido a ir de dos en dos, a siempre estar en grupitos de a dos, por así decirlo, o de a dos o de a tres, como vemos en la historia que siempre da. Jesús, son muy pocos los escenarios donde está solo, siempre estaba Pedro, Juan, Jacobo, siempre había un grupo de personas que acompañaban la labor de misional que desarrollaba Jesús. Y Pedro y Juan aprenden esto de Jesús y suben juntos al templo a la hora novena de la oración. Es el momento en que ellos tienen determinado ir al templo y poder tener su tiempo de oración, de ir a recibir al Señor. Y a esto es a lo que quiero llamarle la atención para que juntos podamos reflexionar en lo siguiente. A veces nosotros, nuestro propósito de vida espiritual empieza a perecer porque evitamos el estar juntos, evitamos el juntarnos en propósitos, evitamos muchas veces el acompañarnos juntos. Y esto es bueno en la vida cristiana. La vida cristiana no está determinada solo para vivirla en soledad y tú allá no, sino para que podamos estar juntos, congregados en un propósito. El propósito de ellos es subir al templo a la hora novena de la oración. Me imagino que se pusieron cita. Bueno, nos vemos en tal esquina, nos encontramos y vamos a ir juntos al templo, a ayudarnos y apoyarnos. Vamos a ir a estar juntos en este espacio que tenemos para orar. Y esto habla de varias cosas. El hablar juntos habla de principio de unidad. Muchas veces nuestra vida cristiana no prospera porque no entendemos el principio de estar juntos, de estar unidos. Como iglesia somos miembros, la escritura dice somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir? Nos necesitamos mutuamente. Yo necesito de Sara, Sara también necesita de mí. Edith necesita de Dios, pero también necesita conectar con la iglesia porque somos miembros los unos de los otros. Al ser miembros los unos de los otros, se habla de tener un interés por el otro, por el hermano, por aquel, tal vez no somos hijos de la misma madre, pero sí tenemos al mismo padre y por herencia espiritual somos hermanos. Por eso muchas veces nos llamamos así, hermano, Dios le bendiga. Y usamos ese nombre para referirnos, así no seamos hermanos de sangre, pero sí en Cristo hemos sido injertados para estar juntos, unidos. Y ahí es a donde también quiero que usted y yo le prestemos atención. Nos necesitamos. Como miembros, para ser miembros de la iglesia, nos necesitamos al uno al otro. Sí, nos necesitamos en propósito y nos necesitamos también para propósitos como la oración. La oración tiene varios aspectos. Está el aspecto personal, que es tú y el Señor. Y ese aspecto personal tiene unas características. Jesús dice, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración privada, la oración allá solito. Pero también hay un ejercicio de oración que podemos desarrollar cuando estamos juntos para apoyarnos, juntos para ayudarnos. Y lo interesante es que lo pone en un escenario, en el templo. Al templo, una de las cosas que hace énfasis esta narrativa es de ir juntos al templo. Entonces, el congregarnos busca el que vayamos con esa perspectiva de que vamos a estar juntos. Nos congregamos, ¿sí? Congregarnos es ir juntos a adorar al Señor, es ir juntos unidos por un propósito mayor. Pero muchas veces
nos congregamos para cosas que no son buenas. A veces nos congregamos no para alabar al Señor, sino tal vez ha visto que hay personas que se congregan en una esquina a perder sus vidas en el alcohol. Ha visto que hay personas que se congregan en otros lugares, que suben juntos a hacer cosas, a hablar cosas y a pensar cosas que deshonran al Señor. Y ese es otro camino. Pero aquí vemos a dos hombres que se unen en un propósito espiritual, ir a la oración, ir a orar juntos, se motivan los unos a los otros. Y hoy yo quiero invitarle para que usted nos ayude a ser iglesia. Ser iglesia no es responsabilidad solo de unos pocos. El hacer iglesia es responsabilidad de todos. Hemos hablado de lo importante que es ser de esas puertas que se abren, de esa casa de oración que se abre para otras personas, para recibirlo. Pero hoy también aquí aprendemos un principio y es el principio de subir juntos al templo, de ir juntos, de apoyarnos en la labor espiritual. Yo necesito de usted necesita de mí. Y eso es algo que nos va a bendecir. Pero muchas veces nosotros tendemos a ser muy individuales en nuestro relacionarnos cristianos. Mi palabra, mi oración. Y no es que esté mal, está bien, pero también tenemos que crecer en el escenario de poder compartir juntos y ser miembros los unos de los otros, de ayudarnos. ¿Sabe? ¿Extrañó a alguien que no vio este domingo? ¿Extraña a alguien que no está en conexión? ¿Estaría usted dispuesto a enviar, a indagar por esa persona que no ha visto, ese hermano que no ha estado? Eso es ser iglesia. Para ser iglesia, ser la eclesia, ese lugar donde nos encontramos, necesitamos de eso. Necesitamos de darnos la oportunidad de poder ser las manos que otros necesitan, ser el abrazo que otro está esperando, de extrañarnos. Mire que yo no sé si usted extraña a alguien que no ha visto, pero cuando lo vea, dele un abrazo, o si tiene la oportunidad de poder conectar con él, dígale: me encanta que estés hoy aquí conmigo, que podamos compartir, que podamos estar juntos. Habla de propósitos. Y no solo tenemos que hacer propósitos espirituales, sino también tenemos a veces que hacer otro tipo de propósitos que nos bendicen y que nos llenan de alegría. El estar juntos, el estar unidos fortalece nuestra fe. Por eso le quiero invitar a que usted y yo nos podamos abrir a la posibilidad de ser buenos amigos, buenos hermanos. Sí, poder confiar en el otro y que la confianza que otros están depositando en nosotros, nosotros podamos llevarla de la mejor manera. Habla de subir juntos, de ir a la casa de Dios, al lugar que ha sido consagrado para ese tiempo. Habla de compartir algo como es la oración. Y subir a la oración es algo precioso. La oración implica eh, que se pueda crecer en un espacio donde en confianza mi otro hermano pueda escuchar mi oración y pueda ayudarme. Mire que a veces nuestra oración necesita espacios para crecer. Y a veces en solitario no podemos crecer tanto como cuando estamos con otra persona. Yo no sé si alguna vez usted ha hecho el ejercicio de pronto de evaluar su oración. ¿Cómo está mi oración? ¿A qué estoy orando? He tenido varios momentos donde he podido hacer eso y me he dado cuenta que mi oración está muy inclinada a ciertas cosas y que han dejado a veces el centro primordial, que es tener ese diálogo con el Señor. Mi oración a veces se ha vuelto la exigencia de lo que yo quiero que el Señor haga por mí, de lo que yo quiero que el Señor me dé. Y ahí no desarrollamos una comunión plena con el Señor, ahí no desarrollamos ese espacio precioso. Cuando subimos juntos nos recuerda un principio, y es que así como necesito de mi hermano, también necesito de Dios. Y esto es importante.
porque la cruz restaura nuestra relación con Dios, que nunca debemos olvidarla, pero también con el prójimo. Necesitamos del prójimo, pero también mucho más también necesitamos de Dios. Y hoy es la oportunidad de que usted y yo podamos recordar eso, juntos. Juntos, hay algo que dice juntos pero no revueltos. En el caso de la vida cristiana es al revés. Somos miembros los unos de los otros. Nos interesamos por los otros. Nos interesamos por subir juntos. Y esto es interesante, el poder entender que es subir, que es ir de un lugar a otro, es ayudarnos para salir de una condición. ¿Quieres subir a ir a algo mejor? Recuerda que necesitamos también del otro. ¿Necesitamos de Dios? Claro que sí, al máximo, y es algo que no podemos olvidar. Pero también necesitamos ser fortalecidos por la oración de otros que oran por nosotros, que están con nosotros. Dice en el libro de los Hechos, es interesante cuando capítulos anteriores habla sobre la iglesia, dice que tenían varias cosas en común, el partimiento del pan y la oración unos por otros. La oración unos por otros habla de el principio que Pedro y Juan tienen de subir juntos, ha nacido en ese espacio de orar unos por otros, de compartir la carga del otro, ¿sí? Eso habla en este espacio cuando dice subían juntos, comparten una misma carga, están dispuestos a llevarla juntos, sienten el dolor ajeno como si fuera propio. Y ese es un espacio, o bueno, no sé si un nivel sea la palabra correcta, pero es un momento donde nuestra oración entra en un escenario muy diferente. Y es algo a lo que Dios nos quiere llevar y te quiere llevar y me quiere llevar. No es fácil llegar porque no se llega de un momento a otro, pero paso a paso lo podremos lograr. Necesitamos empezar a crecer en nuestra oración. Y yo quiero invitarle para que usted y yo podamos hoy decirle, Señor, enséñame a orar. Los discípulos se acercan al Señor y pareciera que los maestros enseñaban a sus discípulos cómo orar. Y cuando ellos vienen a Jesús le dicen, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseña a sus discípulos, queremos que tú nos enseñes a orar. Hemos escuchado que oras, te hemos visto que vas a lugares a orar, queremos que nos enseñes a orar. Subir juntos es estar dispuestos a aprender. Estar dispuestos a aprender del hermano, del otro. Es entender que solo no lo podré hacer, pero el Señor ha provisto a Cristo para que lo pueda hacer y a mis hermanos para que me ayuden. Ese es un principio poderoso. El estar juntos, el caminar juntos, el ir juntos, iban de dos en dos. Habla también, ese juntos habla de un proceso de discipulado. El proceso de discipulado se desarrolla en el estar juntos. Si tú quieres y yo quiero ser discipulado, tengo que estar dispuesto a estar junto a alguien. Caminar con esa persona, ir a donde esa persona va. Eso permite que mi proceso de vida cristiana y de discipulado empiece a crecer. Jesús fue exitoso en su discipulado porque estaba junto a sus discípulos, porque iban juntos, ¿sí? Se movían de un lugar a otro. Y esto lo aprende Pedro y Juan. Entienden que están y continúan siendo discipulados, que no están perfeccionados, sino que necesitan el poder seguir caminando, poder subir juntos, ir al templo. Muchas veces hacen el ejercicio tal vez de ir al templo, pero cada vez que lo hacen juntos están aprendiendo algo porque están siendo discipulados. Ese día iban a aprender algo precioso que encontramos más adelante, iban a aprender que no
que impartimos de lo que tenemos. Ese era el escenario al cual se van a enfrentar Pedro y Juan, a entender que se imparte de lo que se ha recibido, pero eso que han recibido ha sido un proceso de ser discipulados, de subir, de estar juntos, de caminar. Dice, el dicho popular dice que el que anda con un cojo al año anda igual. Ahora, si tú andas, tú caminas, tú subes, tú vas con alguien que está lleno de la gracia de Dios, ¿cómo vas a hacer? Y no estoy negando que no esté en ti. Si tú caminas, tú estás lleno de la gracia de Dios, oraste en el privado, y cuando te encuentras con otro para subir juntos, va a haber una impartición preciosa de parte del Señor a través de tu vida. De lo que tú tienes, vas a llenar a otros. Y ese subir juntos habla de eso, de discipular. Es importante que usted y yo empecemos a entender que el discipulado no solo es de una vía donde me dicen esto y esto es lo que tengo que hacer. No, también es un proceso de estar juntos, de caminar, de subir juntos, de ir en el camino de la vida y aprender en la praxis, en la práctica, cómo la palabra de Dios tiene tal relevancia que la podemos usar y nos bendice y nos guía y nos direcciona. Subían juntos, habla de eso, no lo olvides, discipulado. Estoy dispuesto a ser discipulado. Estoy dispuesto a subir junto con alguien. Cuando tú estás en la iglesia y te sientas al lado de alguien, estás con la conciencia de que estamos aquí juntos con mi hermano. A veces hacemos un ejercicio que pareciera, dijo alguien, un ejercicio que parecía como si fuéramos niños. ¿Por qué tienen que ponerme a hablarle al que tiene al lado? Y a veces el que tiene al lado, de pronto no lo conozco, de pronto no me cae tan bien y es que me toca decirle, hermano, Dios lo bendiga, y de pronto hasta darle un abrazo. Pero ¿sabe por qué hacemos a veces ese tipo de ejercicios? Porque buscamos que podamos entender esto. A veces yo puedo estar compartiendo la palabra y a veces puede estar una persona sentada en el auditorio, en la iglesia o aún en este escenario, pero a veces necesita la cercanía de alguien que le pueda hablar, y esa persona a través de esa voz puede entender que hay algo de parte de Dios para su vida. A veces no solo basta con lo que alguien comparte en público y nos predica. A veces también necesitamos una voz cercana que nos pueda mirar y nos pueda decir, Dios está contigo. Y eso lo necesitamos. No solo necesitamos escuchar la voz del Señor, que es primordial, es importantísimo, sino también necesitamos escuchar la voz de otro que está cercano a nosotros. Mire que cuando en un matrimonio están juntos, se corrigen y crecen. Amor, eso que hiciste no estuvo bien. Porque hay un interés. Pero preocúpese cuando no le digan nada. Preocupémonos cuando ya no nos llaman la atención por algo, porque tal vez hemos dejado de ser discipulados, de ser preparados. Necesitamos todo el tiempo ser preparados. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a subir con alguien al templo? ¿Estoy dispuesto a que alguien me ayude? ¿Estoy dispuesto a subir con alguien a ser discipulado? De eso nos habla. Mira, ¿cuándo vamos a ver cosas sobrenaturales de Dios? Más de las que hemos visto, cuando empecemos a ser discipulados. Cuando me permita el ser discipulado, el ser enseñado, el ser instruido. ¿Cuántas veces pasaron Pedro y Juan por aquella puerta llamada la Hermosa? Tal vez muchas veces. Pero nunca ocurrió nada como en aquel momento cuando subieron juntos en un propósito e impartieron de lo que Dios había hecho en sus vidas. Para aquel cojo ese día fue diferente, para aquellos discípulos también. Ese día fue diferente, marcó el comienzo de algo
muy precioso para sus vidas. Hay un cojo de nacimiento que está siendo traído a la puerta. De pronto sientes miedo al hacerlo solo, pero si haces un amigo, un discípulo, una persona que esté contigo, vas a hacerlo mejor. Hoy quiero orar porque a veces en la vida nos han enseñado a ser individuales. Y está bien, pero a veces eso nos ha impedido entender lo que Dios quiere hacer, porque también queremos con Dios ser individuales. No, yo lo sé hacer, yo puedo hacerlo. Y nos olvidamos que Dios quiere hacerse fuerte en nuestra debilidad. Padre, hoy venimos a ti. Hay un principio muy precioso y poderoso de estar juntos, de compartir juntos. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos querido hacer solos las cosas, llevar la carga solos. A veces como padres hemos llevado nuestra carga solos. La mamá lleva la carga sola del hogar y ha olvidado que hay un hombre que Dios ha puesto a su lado para que la lleven juntos. Señor, muchas veces hemos llevado la carga ministerial solos. Nos hemos olvidado que juntos es mejor. Perdónanos porque pensamos de forma individual. Señor, perdónanos porque muchas veces buscamos solo nuestro beneficio. Señor, perdónanos porque hoy necesitamos entender que para que podamos impartir a otros necesitamos también entender el principio de estar juntos. Tú mismo lo declaraste, el Padre y yo uno somos, no somos dos, ni somos tres, somos uno mismo, uno solo. Señor, tú oraste para que nosotros seamos uno contigo, así como tú eres uno con el Padre. Nosotros queremos ser uno contigo, amar como tú amas, vivir como tú vives. Señor, queremos pensar como tú piensas. Queremos hablar como tú lo harías. Queremos hacer las cosas como tú las harías. Señor, hoy te pido que tú nos ayudes, ministres nuestra vida, nuestro corazón. Perdónanos porque a veces nos han empujado a ser autónomos y hemos abrazado y eso de ser autónomos tanto que ha sido el impedimento para entender el relacionarnos contigo y también con nuestros hermanos en la fe. Señor, hoy yo oro para que todo argumento que ha crecido en nosotros, que pensamos que no necesitamos del otro, se ha quitado y se ha cortado. Perdónanos, Señor, si muchas veces no hemos sido buenos hermanos. Nos hemos portado mal y eso ha dañado la concepción que otros tienen de hermanos y de amigos. Señor, perdónanos porque no hemos sido buenos amigos, hemos sido amigos embudo. Todo lo queremos para nosotros, pero no estamos dispuestos a dar en la misma medida. Señor, ayúdanos a ser juntos. Ayúdanos a poder ser miembros los unos de los otros. Ayúdanos, Señor, a que podamos agradarte a plenitud. Señor, no es un camino fácil, no se dan las cosas de un momento a otro, pero queremos hoy colocar la primera piedra de el edificar una vida en estar juntos. Perdónanos, Señor, porque a veces como matrimonios no hemos estado juntos, como esposos. Hemos decidido actuar de formas muy individuales y eso no ha tenido los mejores resultados. Perdónanos porque muchas veces en la empresa no hemos querido trabajar juntos, sino solo ser individuales y no ha permitido que tengamos los mejores resultados. Perdónanos porque no oramos de forma junta, pensando en el otro, sino solo pensamos de forma individual, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que considero que es.
Y está bien, Señor, nuestra oración secreta, pero también hay una oración de estar juntos, de preocuparnos, de bendecir al otro, al que tiene necesidad, de orar los unos por los otros. Perdónanos, porque muchas veces nuestra oración es solo para nosotros, lo que yo quiero, lo que yo necesito, y me olvido de también pedir por mi hermano y por otros. Señor, ayúdanos a crecer en estar juntos, en orar juntos, en compartir las alegrías, que las alegrías de otros también sean victorias nuestras, pero también que su dolor sea el nuestro. Señor, ayúdanos a estar juntos, a tener todas las cosas en común. La oración unos por otros. Hoy bendecimos, Señor, a nuestros hermanos que no hemos visto, que no están cercanos. Hoy extendemos nuestra voz para que tú alcances sus vidas y sus corazones donde están. Y que hoy, Señor, sea la oportunidad de agradecer a otros, de fortalecer su fe también porque la necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén.